He titulado "Cuanto más tecnología, más humano el sujeto", y de una forma un tanto provocativa y quizás un poco osada, el error de Benveniste. Esta es la idea. Lo que me sugirió esta charla fue el primer texto que nos dieron acá en la cátedra, que era el empleo jugado al ajedrez, de ahí el dibujito. A este texto, que era un poco el marco teórico a esto y que de alguna manera yo voy a criticar, sumo otras teorías. Está basado este trabajo en otras teorías, como son, por ejemplo, textos de Graciela Filippi, que es titular de cátedra de Psicología del Trabajo de acá de la casa, que ella habla sobre otro sujeto, es un nuevo sujeto laboral y demás, y pone en cuestión esto. La inteligencia emocional de Daniel Goleman, que también es algunos de los textos que se utilizan en esta facultad para distintas cátedras. Y algún texto también de Christophe Dejoux, que es un psicólogo y psicoanalista francés, que define también de alguna manera qué es el trabajo, de una manera, me parece, poco tradicional. Pero no es una charla que tenga que ver solo con lo teórico, sino que más bien es una charla basada en la práctica de mi vida personal, que hace más de 35 años que trabajo en relación de dependencia. Me considero una persona que no es nativa digital, justamente todo lo contrario. Soy una inmigrante a la digitalización de los primeros tiempos. Estos primeros tiempos tienen que ver con que mis primeras actividades laborales fueron en el área contable. El trabajo era absolutamente manual, usábamos unos lápices de doble color, rojo de un lado y azul del otro, para hacer ¿qué? Contabilidad. Llenábamos unos libracos grandotes así, con muchísimo esfuerzo, con alguna que otra herramienta mecánica, como eran unas calculadoras que había en esa época, que hacían justamente este ruidito, ¿no? Chancho, 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 así se trabajaba. Dejábamos la vida durante todo el mes, mucha gente trabajando y haciendo estos trabajos repetitivos y mecánicos, para llegar al fin del periodo, el periodo era el mes, y saber que habíamos vendido pesos, moneda nacional. Esta cifra hoy representa un peso. Estoy hablando acá más o menos de 1974-75. Estas fueron mis primeras experiencias laborales, hasta que, trabajando, fuimos atravesados por una revolución tecnológica que tuvo que ver con grandes modificaciones, por ejemplo, en radiofonía, telefonía, celulares, comunicación satelital. Es decir, todo esto mejoró de una manera vertiginosa. Aparecieron cine, televisión, videoconferencias como otra manera de distribuir información. Automóviles y aviación, ¿qué hicieron los automóviles y aviación? Achicaron el mundo geográfico y agrandaron el mundo comercial. La píldora anticonceptiva, también una revolución tecnológica, porque nos permitió a las mujeres ingresar al mercado laboral con muchísima fuerza, cuando pudimos decidir y definir cuándo tener niños. El microscopio electrónico, que es un invento muy anterior a esta revolución, pero que fue muy mejorado en la última década del siglo pasado, 1990 al 2000, es cuando Estados Unidos pone muchísimo dinero para poder investigar el órgano menos conocido del cuerpo humano, que es el cerebro. Y entonces ahí nos enteramos que teníamos emociones. Sobre todo en las empresas, porque obviamente nuestro buen amigo Freud, y acá leímos desde siempre, hacía 100 años que venía hablando de las emociones, pero esto en las empresas no se tenía en cuenta. Neurobiólogos también habían demostrado desde la base neurológica que las emociones juegan un papel muy importante en las decisiones de las personas. Sin embargo, en las empresas nos basábamos siempre en el ser humano como un decisor absoluta y únicamente racional. Acá nos enteramos de eso. Y después las ciencias de la computación y de Internet. Afortunadamente, cuando yo empecé a trabajar, empecé en una empresa norteamericana que se dedicaba a fabricar computadoras. Entonces fuimos usuarios de la primera hora. Esta es una foto de la primera computadora que yo vi, un tanto mejorada. Era un poco más grande la primera que yo vi. Todo esto que ustedes ven acá es CPU. Todo esto. Y esto que se ve acá en un rinconcito, no conseguí una foto mejor, es la impresora. Era del tamaño de un escritorio, más alto que este, más ancho, más alto.
¿Y qué pasó acá? Y bueno, si hasta este momento un ejército de gente solo podía saber cuánto se vendió en un mes, nos llenaron de información, empezó a aparecer información de lo más variada. Ahora las ventas eran por vendedor, por zona, por sucursal, con descuento, por producto, por el mundo. Nos llenaron de información. De esta primera computadora que yo vi, que era gigante, era más grande que esta aula, 2 veces esta aula es esto, a la primera PC arriba del escritorio, de una sola persona. Las primeras PCs aparecieron como con un único usuario en las empresas, no había PCs para todo el mundo, era un tipo que el titular de cátedra, Carlos Neri, decía que trataban a la gente como si fuéramos ignorantes absolutos y le preguntaban si la habías enchufado o no. Bueno, era tal cual, sí. De ahí a tener una PC arriba del escritorio cada uno, en empresas no demasiado grandes, solo pasaron 10 años. Es decir, que la tecnología avanza a pasos agigantados y está mucho más disponible de cualquier ser humano que al principio. Imagínense, tener esta computadora no era fácil, era muy cara, no cualquiera la tenía, pero tener ahora una de estas, por ejemplo, es muy accesible a cualquier persona. Entonces acá hubo una revolución muy grande. Piensen ustedes, por ejemplo, en el mercado de los celulares. El mercado de los celulares, este es el primero que yo vi también. Yo trabajaba en una empresa, como les digo, esta ya era una empresa sueca. El director gerente se compró uno de estos que se llevaba a cuestas en un bolsito. Esto es más o menos la batería de un auto, el tamaño del primer celular. Este yo lo vi en funcionamiento. A lo que tenemos hoy, acá la BlackBerry con 1800 funciones más, solo pasaron 25 años. ¿Y qué pasa en este sentido? Y bueno, lo que sucede es que la ventaja competitiva de las empresas que estaban basadas en tecnología rápidamente muere. ¿Por qué? Porque la tecnología cada vez es más accesible y más barata. Entonces, las innovaciones tecnológicas no hacen más la ventaja competitiva. Piensen en esto, ¿no? Los celulares que todos tenemos y cada vez con más posibilidades de hacer cosas, con más prestaciones y más baratos. Entonces, más o menos, ¿cuál es el mundo actual desde el punto de vista de lo comercial? Importantes avances en comunicaciones y tecnología, globalización en aumento, porque esto que les digo, se agrandó el mundo comercial, ya no solo competimos con nuestro mercado local, sino que es un mercado absolutamente mundial. La economía ya está más basada en el conocimiento que en la tecnología, y los cambios son constantes. Recuerden este texto que decía de lo formatizable, ¿no? Acá hay cambios constantes, se dan rápidamente, como les decía, el mercado de los celulares es claramente un mercado que cambia rápidamente. ¿Qué produjo esto? Una flexibilización desde las empresas, desde la demanda individual a cómo responden las organizaciones. En finales del siglo XIX y principios del siglo XX, nadie, ni consumidores, ni empleados de las empresas solicitaban ningún tipo de flexibilidad a las empresas. Es decir, las personas iban a trabajar y aceptaban lo que la empresa les proponía. No había otra. Los clientes solo iban a comprar lo que las empresas producían. Hay una frase muy famosa de Henry Ford, fabricante de autos, donde un cliente le fue a pedir un auto de color, y Ford respondió: solo fabricamos autos negros. Es decir, consumidor que quiere otra cosa, no existe. Acá solo fabricamos autos negros. Imagínense hacia las personas que trabajan dentro de la empresa, nada de flexibilidad. Pero ya a mediados del siglo XX esto cambió. ¿Por qué cambió? Por esto de la tecnología, porque la tecnología lo que hizo acá fue permitir que se admitiera la diversidad del gusto del consumidor. Las personas somos diferentes y consumimos diferentes. Para el año 60, yo tenía 5 añitos, ahí había un solo yogur, frasquito, natural y entero, no había otra cosa. Yo los invito a que se paren hoy en la góndola de los yogures. Tienen de todo tipo de yogures, hasta algunos que nos ayudan a ir al baño. Bien. Entonces hubo una gran flexibilización hacia clientes y mercados. Esto es del siglo XX. Siglo XXI, donde estamos nosotros ahora, la ventaja competitiva ha cambiado. Entonces las empresas empiezan no solo a flexibilizarse a sus clientes, como lo han hecho hasta ahora, sino a su propio personal.
empiezan a haber, por ejemplo, planes de remuneración, se llaman a la carte. Es decir, grandes empresas no te ofrecen una sola paga, sino lo que hacen es decirte, bueno, vos podés ganar X cantidad de pesos, tener tantas horas de capacitación y tantos días de vacaciones. O tener menos dinero, más días de vacaciones, más capacitación. O tener mucho menos dinero, mucha más capacitación, muchos más días de vacaciones. Vos elegís. Esto es lo que pasa hoy en las empresas. O sea que ha habido una flexibilidad hacia el interior de las empresas también. ¿Por qué esto? Y bueno, porque se ha constatado que la ventaja competitiva de las empresas son las personas. Es decir, nos dio la posibilidad, la tecnología, de empezar a pensar, de dedicarnos a otra cosa que no sean aquellas que pueden hacer rápida y eficazmente las máquinas. Este es un cuadro que compara valores contables de las empresas, cuánto vale una acción en libros y cuánto valen esas mismas acciones en el mercado según Standard & Poor's, que es una calificadora internacional que califica más de 500 empresas de primer nivel. Si ustedes se fijan, en 1985 el valor de la acción por sobre el valor contable era de 2 veces. Y ahora, 1999 en adelante, llega a ser 6 veces. Es decir, que las empresas valen mucho más de aquello hard que se puede tocar y contar como muebles, mercaderías y demás. ¿Dónde está la diferencia? En las personas. ¿Qué aportan las personas hoy a la organización? Conocimiento, experiencia, iniciativa, proactividad, imaginación, creatividad, talento, ideas, innovación. Network es relaciones. Relaciones con otras empresas, relaciones con proveedores, relaciones con consumidores. Esto es lo que aporta el ser humano. Y conciencia global, que no es menor, y que les cuento una experiencia de mi vida personal realmente. En 1980 yo trabajaba en Captcha. ¿Conocen Captcha? El bocadito. El bocadito Captcha en el mercado global estaba agotado. No le podíamos vender un bocadito Captcha nunca más nadie. O sea, todo el mundo consumía bocaditos Captcha en esa época. ¿Qué pasó? Los directores, era una empresa argentina, una familia argentina, un papá con 2 hijos, ingenieros, decidieron empezar a buscar fronteras afuera para poder exportar el bocadito. Hicieron toda una investigación de mercado y obtuvieron la primera orden de compra de un país árabe. Se produjo toda la cantidad de bocaditos Captcha excedente de lo nacional para exportar, y lo último que se envió a este país árabe fue la fórmula. El bocadito Captcha es tan rico porque adentro del dulce de leche tiene una gotita de rum. Los países árabes rige el Corán y está prohibida la ingesta de alcohol. De manera tal de que toda esa producción excedente que se hizo para exportar, me la comí yo y así quedé. ¿Qué es esto? El ser humano es el único que puede analizar esas cosas, es decir, somos nosotros los que podemos entender a los otros. Las máquinas, la tecnología nos había dicho qué cantidad de chicos, qué cantidad de kilos, cuántos consumen, cuánto les gusta, qué precio, cuánto está el dólar, pero nunca nos pudo decir que el Corán prohíbe el alcohol. De manera tal que esto es la realidad en las empresas hoy. Hace un tiempo atrás tuve ocasión de participar en una encuesta que se hizo a dirigentes de empresas, se llaman mandos medios, gente que son jefes, gerentes, encargados para arriba. Se les preguntó qué habilidades, qué actitudes serían las más requeridas en las empresas del siglo XXI. Es decir, ¿qué piden las empresas? ¿Qué actitudes, qué habilidades piden en los trabajadores comunes para ingresar a trabajar? Cualquiera que sea, chiquita o grande. La contestación fue, gran parte de la gente dijo que el trabajo en equipo. Fíjense que esto es relaciones, nosotros. Proactividad, algo típicamente del ser humano, no lo puede hacer una máquina, la máquina reacciona, nosotros accionamos antes que las cosas sucedan. Adaptación al cambio, en este mundo de cambios constantes, nuestros programas, todo lo que es tecnológico no cambia automáticamente, lo cambiamos nosotros. Comunicación, bueno, ni que hablar, ¿no? Eso es absolutamente desde la comunicación cara a cara, todo lo que tiene que ver con lo interpersonal. Y así sucesivamente, si ustedes van mirando, capacitación académica, compromiso, motivación, son todas cuestiones que tienen que ver con el ser humano. No hay otra cuestión acá. Esto es lo que piden hoy en las empresas.
De manera tal de que el medio de producción moderno, como en el siglo pasado, el que yo viví, siglo pasado de los años 50 al 2000, la tecnología era el medio de producción por excelencia. El que tenía las mejores computadoras, las mejores cosas técnicas, era el que más vendía. Hoy eso te da simple subsistencia. No significa que no haya que tener tecnología. Es necesario. Pero la ventaja competitiva se dice hoy que es gris y blanca, pesa 1,3 kg, es el cerebro del ser humano. Esta frase es de Juan Pablo II. Él lo dijo en el 95 por ahí. Ya vaticinó qué es lo que iba a pasar con el ser humano. De manera tal de que cuanto más tecnología, lo que pasó fue que pudimos ver el ser humano en su diversidad, aceptarlo como es y poder aprovechar esa diversidad, porque el ser humano es el que decide, toma las oportunidades y a las empresas las convierte en dinero. Por eso me animé a decir que Benveniste se equivocó, porque él dijo que Kasparov, eran dos jugadores de ajedrez muy importantes, nunca me acuerdo cuál es, se iba a quedar sin trabajo. Y en realidad lo que pasó es que nos dieron los trabajos que nos corresponde hacer como personas que somos. Esto es mi experiencia, las teorías que apoyan a esta idea, y si ustedes tienen alguna pregunta, contesto.